Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la estrategia Aprende en Casa 2. Es un placer poder estar con ustedes. Mi nombre es Lizeth Díaz y les saludo con mucho gusto. Aprovecho para recomendarles que combinen sus hábitos de estudio con buenos hábitos de higiene y alimentación y que dentro de lo posible recuerden realizar algún tipo de actividad física. Recuerden que la salud, como el conocimiento, es una tarea en la que colaboramos todos. Esta sesión, como titular reseñas, trabajaremos el aprendizaje esperado, participa en la presentación pública de libros y en específico abordaremos cómo construir títulos para reseñas. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son su cuaderno, lápiz o pluma para que puedan tomar notas, su libro de lengua materna. En la medida de lo posible, tengan estos materiales a la mano. Recordemos que todo lo que repasemos en esta sesión es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Para iniciar, les pido que imaginen que están de visita en una biblioteca y frente a ustedes hay una gran variedad de títulos que pueden consultar. ¿En qué se fijarían primero? O dicho de otra manera, ¿qué elementos consideran que serían los primeros que tomarían en cuenta para elegir un texto? Como lectora, les comparto que uno de los primeros elementos que considero para que un libro me interese es el título. Por ejemplo, entre estos dos libros, ¿cuál elegirían basados en el título? Si les gustan los libros de terror, probablemente elegirían el primero, Vampirismo y otros cuentos. Pero si se inclinan un poco más por la temática de amor, probablemente el segundo título sería el que más les atrajera, La urna y otras historias de amor. Como pueden observar, los títulos son elementos esenciales dentro del texto, pues se podría decir que son el primer acercamiento que el lector tendrá con la obra. Un buen título atrae al lector y lo orienta sobre el contenido del texto. De ahí la importancia de poner atención a cómo titulamos aquello que escribimos. Ya que en esta sesión trabajaremos cómo construir títulos para reseñas, los invito a reflexionar los siguientes aspectos. Durante esta sesión contaremos con intervenciones de la doctora Sara Rivera. Ella es doctora en teoría literaria, profesora de análisis de discurso, entre otras asignaturas, escritora y autora del libro de cuentos Era tu boca la noche, su más reciente título. Para iniciar, los invito a que juntos leamos los siguientes títulos de reseñas. El primer título indica Reseña de Aura. El segundo título es Mi reseña del libro sobre Felipe, Aura y Consuelo de Carlos Fuentes. Un libro muy bueno que definitivamente hay que leer. Me parece que ambas propuestas de títulos tienen algunos inconvenientes. ¿No es así? Escuchamos la intervención de nuestra especialista. Así es, por ejemplo, el primer título no menciona el autor, por lo que se dificulta identificar la obra. O el segundo título es muy largo y poco claro, además de que no menciona claramente el título de la obra reseñada. Esto es interesante, doctora, porque titular una reseña requiere ciertos conocimientos del lenguaje y los lectores. Para empezar, ¿qué relación existe entre el título de una reseña y el título del libro reseñado? Para saber la respuesta, veamos lo siguiente. Al ser la reseña un escrito analítico redactado por un lector que expone su punto de vista sobre un texto leído, la relación entre títulos debe de ser estrecha y total. De igual manera, debe considerarse que los lectores de reseñas suelen leerlas porque presentan un libro de su interés, por lo que es importante incluir el título del libro dentro de la reseña en todo momento. Claro, por eso los títulos que leímos hace un momento no son adecuados, ya que no indican claramente cuál es la obra que reseñan. Escuchemos la aportación de la doctora Rivera. Así es, ya que se trata de preservar el título del libro reseñado tal y como se presenta en el original. Por ejemplo, si lo que queremos es reseñar Momo, el famoso libro del escritor alemán Michael Ende, el título de nuestra reseña puede llevar el nombre de la novela,
pues eso ayudará a los lectores interesados en esta obra o en el autor a identificar que se trata de un texto sobre el autor que les importa. De esta manera podríamos nombrarla de las siguientes formas: Momo, de Michael Ende, o reseña Momo, novela de Michael Ende, entre otras pequeñas variantes. En cualquier caso, como se observa en los ejemplos, lo importante está en preservar el título del libro reseñado y su autor. ¿Qué otras características específicas hay que considerar para los títulos de reseña? Conozcamos la respuesta. Además de lo que les he comentado, básicamente son 3 aspectos esenciales por incluir: el nombre del libro reseñado, su autor y el uso de las cursivas. De esta manera quedaría, por ejemplo, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, o reseña Pedro Páramo, de Juan Rulfo, o confabulario, de Juan José Arriola, o reseña confabulario, de Juan José Arriola. Como puede observarse, el título del libro reseñado se distingue por las cursivas y no lleva punto final. Los títulos no llevan punto final. Es importante que recalque ese punto, porque es común que cuando las y los alumnos titulan sus escritos, coloquen un punto final. Entonces, tengámoslo presente. Los títulos no llevan punto final. Sigamos con las características de los títulos de las reseñas. En su opinión, ¿es recomendable que sea un título corto o largo? Escuchamos las recomendaciones de nuestra especialista. En general, los títulos suelen ser cortos para llamar la atención. No más de 5 o 7 palabras es adecuado. Sin embargo, si el nombre del autor o del libro reseñado es extenso, pues quizás se alargue un poco más. Por ejemplo, reseña sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Como se observa en el ejemplo, se inicia con la palabra reseña, que se refiere al tipo de texto que se leerá. Después, el título en cursivas de la novela, una coma, la palabra de, que nos indica la autoría y el nombre del autor. De igual forma, como puede observarse, las mayúsculas marcadas en rojo solo se ocupan para inicio de párrafo, de título y nombres, geográfico y propio. Este es otro punto importante, el uso de mayúsculas. Se escribe con mayúscula la primera letra del título de la obra reseñada. En ocasiones, a los alumnos les cuesta trabajo elegir un título y se limitan a copiar el del libro que van a reseñar. ¿Qué tan claro tiene que ser el título? Tan claro y simple como escribir el nombre del libro y del autor. Si se desea agregar la palabra reseña, puede hacerse. ¿Qué papel juega la creatividad para elegir un título? Veamos la siguiente intervención. En algunos casos, la creatividad es esencial al elegir un título, porque de esto depende si le llamará la atención a un futuro lector o no. Pero por lo general, los títulos no se piensan en función de si son creativos o no, sino en función del tipo de texto que se está redactando. Es decir, no es lo mismo idear un título para una novela, un cuento, una canción, que para una reseña o un texto de divulgación científica. En realidad, los títulos siguen reglas específicas dependiendo del tipo de texto que se esté escribiendo. Por ejemplo, no es lo mismo un título para una noticia que para una obra de arte o para una reseña o un tratado médico. Para responder mejor a tu pregunta, si el texto que se escribirá lo permite, podrá inventarse un título muy creativo, como en un cuento, no así en un tratado de medicina. Entonces, ¿es recomendable elegir un título formal y académico o existe la posibilidad de jugar con el efecto que busca causar en los lectores? Por ejemplo, usar uno cómico. Para conocer esto, veamos las aportaciones de nuestro especialista. Como te comentaba, los títulos tienen sus propias exigencias, las cuales cambian de acuerdo con el tipo de texto que se está escribiendo.
Por ejemplo, para los títulos académicos y formales suele considerarse la claridad sin importar la extensión del título. Información adecuada, fiable y oportuna en tiempos de la pandemia por el COVID-19. Estos títulos que se ocupan en textos académicos, cuyo objetivo es comunicar, difundir e intercambiar conocimiento, suelen integrar una idea global muy clara sobre lo que tratará el texto. Sus lectores y autores suelen ser estudiantes, profesores e investigadores. De igual forma, la reseña puede considerarse un documento crítico o académico cuyo objetivo es evaluar la información obtenida de un libro, artículo, película, conferencia, etc. Como se observa en el ejemplo anterior, el título comprende de forma global la información que se encontrará respecto del COVID-19. En cuanto a los títulos no académicos, como los que se emplean en los cuentos y las novelas, estos pueden ser más creativos que los anteriores. El único requisito que tienen es que resuman o integren algunos elementos a tratar en la historia. Crónica de una muerte anunciada, la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada. Estos títulos nos dan una idea de qué tratará la historia, aunque sea una ficción. Una reseña puede presentar puntos a favor o en contra de la obra reseñada. ¿Qué tan válido es que el título refleje esta postura? Por ejemplo, la interminable y nada breve historia del tiempo del Dr. Hawking, el cual hace énfasis en el que el texto original requiere de mucha concentración o que no fue del agrado del autor de la reseña. Veamos el comentario de la doctora Sara. Para responder a la primera pregunta sobre la posibilidad de que una reseña exponga puntos a favor o en contra de un libro, esto por supuesto es posible dentro de una reseña. En cuanto a la segunda pregunta, sobre presentar un título desde el cual se presente la postura del reseñista, pienso que en realidad, si yo leo el título, no creo posible pensar en encontrarme con una reseña, sino con un ensayo o quizá con un texto híbrido, pues los títulos de las reseñas suelen presentar el nombre de la obra y al autor simplemente. ¿Qué tanto los títulos deben reflejar la opinión del escritor de la reseña? Escuchamos la opinión de nuestra especialista. En mi opinión, poco o nada. Lo relevante está en que se exponga la obra del autor y al autor por reseñar. Generar otro tipo de títulos, desde mi punto de vista, creará textos híbridos o ambiguos que no son los usuales para las reseñas, o a menos que sea una reseña artificiosa. También le preguntamos a nuestra especialista si se podía usar una frase del texto original para nombrar nuestra reseña. Esta fue su respuesta. Sí, claro que sí. Y la mejor frase es el título de la obra. La tecnología nos ha acercado a las reseñas digitales o los llamados booktubers. Le preguntamos a la doctora si esto impacta en el grado de formalidad usado en un título. Conozcamos su respuesta. Los títulos de los libros reseñados en esta modalidad suelen preservarse tal cual como en los textos escritos. Los siguientes ejemplos pertenecen a obras reseñadas por booktubers. La lección de Ogos, reseña. Somos booktubers, el niño con el pijama de rayas. Descubre el libro de la filosofía en profundidad. Como se observa, incluso con las nuevas tecnologías, se preserva el título del libro y puede o no venir el nombre del autor. De igual forma, se incluye la palabra reseña y cuando no se hace es porque queda asumido por el espectador y ya se está dentro de un video que reseña, como en el segundo caso. Un aspecto fundamental por considerar es que los booktubers hacen reseñas orales y no escritas, por lo que pueden improvisar, agregar chistes, cortinillas de música, datos sobre su vida personal como entrada, pero llegado el momento, también ellos darán los datos básicos del texto en cuestión
del autor un resumen de la obra y su punto de vista, contenidos comunes en las reseñas escritas u orales. En los libros de literatura, las reseñas normalmente son analíticas. ¿Considera que es adecuado ponerles un nombre alternativo al del libro? ¿Podría esto confundir al lector? Veamos. En general, las reseñas, al ser textos académicos, suelen ser analíticas y desde mi punto de vista puede colocarse un subtítulo alternativo, pero es importante preservar los datos canónicos, autor y título reseñado. ¿Se podría decir que un título mal logrado le resta calidad a nuestro trabajo? Escuchemos la respuesta. ¿Un título mal logrado? Supongo que se refieren a aquel título que es inexacto, que no dice mucho al lector acerca de lo que encontrará a lo largo del texto. En este sentido, puede haberlos. En mi experiencia, un título es más o menos acertado gracias a que logra captar la totalidad del escrito y, de ser el caso, es creativo, sintético, no extenso, con palabras claves, todas ellas pertinentes. Los títulos claros, sencillos y cortos suelen tener más efecto en los lectores y esto depende del tipo de texto del que hablemos. Por ejemplo, títulos académicos. Reseña sobre 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. La cobertura periodística del cambio climático y del calentamiento global en el país, el mundo y la vanguardia. De profesores, familias y estudiantes, fortalecimiento de la resiliencia en la escuela. De títulos literarios, La muerte de Artemio Cruz, cuentos completos de terror, locura y muerte, La vida es sueño. Como vemos en los ejemplos anteriores, la extensión no es tan relevante, sino que logre captar la totalidad del contenido de manera acertada, exacta y clara. Las ideas son muchas. Sin embargo, debemos construir títulos que sean adecuados y funcionales para nuestras reseñas. Ahora me gustaría poner en marcha todo lo aprendido. Les propongo el siguiente reto a las alumnas y alumnos. Leamos juntos la siguiente reseña. Charles Darwin, en 1859, publicó su obra El origen de las especies. El texto del naturalista inglés, sin duda, fue revolucionario. Su idea sobre la evolución marcó un hito en la historia de la ciencia. Darwin entendió cómo los individuos más fuertes se adaptan al entorno y sobreviven generando la evolución de las especies. La teoría fue tan significativa que se considera la base de la biología moderna. A pesar de que el texto no tiene la rigurosidad de los laboratorios modernos, las ideas son precisas y con argumentación contundente. El viaje de Darwin a los Galápagos demuestra una aguda observación del entorno, dudas y respuestas que se abordan por medio del método científico. El aporte es tal que 150 años después, los científicos siguen abonando información que permite reforzar su hipótesis. Si bien en su momento fue controversial, modificó paradigmas y su vigencia es incuestionable. Gracias, maestra Lisette. Ahora busquemos un título que sea adecuado para la reseña. Podemos considerar algunas opciones. A. El origen de las especies, Charles Darwin. B. El origen de las especies, de Charles Darwin. C. Darwin y el origen de las especies, una observación constante. D. Reseña El origen de las especies, de Charles Darwin. Las opciones son variadas, pero a partir de lo que nos explicó nuestra especialista, lo primero que debemos considerar es el título de la obra reseñada y su autor. Aunque parece ser que todas las opciones tienen estos elementos. ¿Qué piensan de la respuesta A? ¿Creen que sea la correcta? No, la respuesta no es adecuada, porque el título de la obra no está en cursiva. Además, tiene punto final. Continuemos. En contraste, observen la opción B. En este caso, sí se conserva el uso de las cursivas para el título, se indica el autor y no lleva punto final. Analicemos la opción C. Esta no es adecuada, porque no respeta el uso de mayúsculas ni cursivas para el título de la obra, por lo que no se distingue que dentro de ese título hay otro.
Además, sugiere que se trata de un análisis más que una reseña. En cambio, la última opción, el inciso D, indica claramente que se trata de una reseña. Por lo tanto, esta opción también es adecuada. ¿Cómo les fue con las respuestas, alumnas y alumnos? ¿Coincidieron con nuestro análisis? Ya estamos llegando al final de la sesión. Los apuntes que realizaron en su cuaderno les servirán siempre que trabajen contenidos relacionados con este aprendizaje esperado, así es que ténganlos a la mano. Y antes de despedirnos, les propongo que lleven a cabo un reto. Tomen 5 títulos de obras que hayan estudiado en la clase de lengua materna, de una biblioteca digital o de los libros que tengan en casa y piensen cómo titularían una reseña sobre cada uno de ellos. Recuerden todo lo que aquí platicamos para que su título sea más claro y útil para sus lectores. Y les recuerdo que para resolver dudas y ampliar los conocimientos que presentamos durante esta sesión, pueden consultar en su libro de texto de lengua materna El aprendizaje esperado. Participa en la presentación pública de libros. Ubiquen la sección dedicada a construir títulos para reseñas y realicen las actividades que se presenten. Finalmente, veamos algunos consejos para ustedes, alumnas y alumnos, para asegurarse de que el título que escriban es adecuado para las reseñas. Únicamente que corroboren la escritura correcta del autor y de la obra, porque a veces son nombres complejos que deben quedar consignados de manera correcta. No cambiar el título de la obra y colocarlo siempre en cursivas. Confabulario, por ejemplo. Preservar el uso de mayúsculas y minúsculas para la correcta escritura del nombre propio del autor, personaje, lugar, etc. Por ejemplo, reseña sobre Aura de Carlos Fuentes, es decir, el nombre de la novela y el nombre del autor tienen mayúsculas iniciales. Desde aquí damos las gracias a la doctora Sara Rivera. Gracias por haber compartido un poco de su tiempo con los alumnos de primer grado de secundaria. Fue un placer haber contado con sus intervenciones. Un placer para mí también. Me despido de las alumnas y alumnos y espero haber contribuido con un granito de arena a su formación. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así es que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.